que si bien ya no tenemos la parte práctica, pero tenemos la nota final. Y en esta nota final, que es de tantos puntos, nosotros podemos incidir ayudando un poquito o de repente, que no sea así, vamos a decir, déjalo sin apoyo a los que no participan, ¿verdad? Bueno, muy bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a grabar la clase. Recording in y progress. vamos a compartir nuestra pantalla. Y para hablar del sistema genital masculino y femenino. Compartir. Muy bien. Se está viendo la imagen, se está viendo la pantalla, por favor. Permítanme. Perfecto. Perfecto. Bueno, muy bien. El sistema genital masculino y ¿Me podía anotar en la femenino lista, por favor? está constituido por los genitales. Perdón, no le escucho bien, por favor. Dice, no puedo ingresar a la clase, ¿me podría poner presente, por favor? Pero con gusto, dígame, Cintia, ¿cómo es su apellido, por favor? Mejía. Eso, ahora sí. Siempre el apellido me ayuda más rápidamente a encontrarme en la lista. Ahora sí. Perfecto. Mejía. Perfecto. Ya. ¿Qué más? ¿Alguien más? Bueno. Entonces, vamos a ver nosotros, desde el punto de vista anatómico, tenemos que concebir que hay una diferencia bastante ostensible en cuanto a los genitales internos y externos del varón y la mujer. Entonces, primero que nada, antes de hablar de hormonas, vemos un poquito la parte estructural anatómica para entrar a la parte de la producción hormonal. Entonces, dice aquí, en el hombre, los órganos genitales externos están representados por el escroto y el pene. Muy bien, externo, ¿no es cierto? Y tenemos los internos. Entonces, dentro de los internos, que están dentro, vamos a decir, ocupando espacios, ¿no es cierto?, dentro. Y entonces ahí tenemos, en primer lugar, los testículos, testículos. Ahora sí. Luego tenemos, le falta el acento, testículos, muy bien. Leemos un poquito, ¿no? Testículos. Me está cambiando y no sé por qué me cambia aquí. Ya, lo dejaremos ahí. Entonces, los testículos, es el testículo, mejor si está en singular, ¿no? Entonces, testículo, entonces, lo ponemos como quiere aquí. Ya. Veremos si reacciona. No, testicular. Bueno, testicular, lo dejamos ahí. Órgano par produce el gameto masculino, el espermatozoide, y la hormona testosterona. Entonces, cuando hablamos de los testículos, dos funciones fundamentales. Dos, producir el gameto masculino y la hormona, que es la testosterona. Fundamental. Entonces ya nos estoy dando una idea de la parte endocrina. ¿Listo? Luego tenemos la presencia de los conductos deferentes. Conductos deferentes. ¿No es cierto? Y estos precisamente, miren, está comunicando lo que es el testículo, mira, ahí está el conducto, y este conducto va a pasar inmediatamente, vamos a decir, en relación con este elementito que está aquí, que es la próstata, se va a acoplar aquí las vesículas seminales, que van a botar el semen, es un líquido que sirve para alimentar a los espermatozoides, y va a salir por este conducto, ¿no es cierto? Entonces, tenemos de que este conducto deferente es el que lleva lo que va a ser los espermatozoides hasta su salida, ¿sí? Conducto deferente.
Conductos deferentes. Transporta los espermatozoides desde el testículo a la uretra, hasta su salida, ¿me entiendes? Uretra. Perfecto. Ahora, después tenemos las vesículas seminales. Entonces, aquí están, estas son las vesículas seminales. Por supuesto, dos, un lado derecho y otro lado izquierdo. Vesículas seminales. Glándulas que producen líquido seminal sirve de alimento al espermatozoide. ¿Sí? Luego tenemos otro elemento que es la próstata, ¿no? Glándula que produce el líquido prostático, permite la supervivencia del espermatozoide. La uretra, conducto que recorre el pene y lleva los espermatozoides al exterior. Forma parte también del aparato excretor. Quiere decir que la orina también va a salir por el mismo lugar. ¿No es cierto? Conducto excretor. Muy bien, excelente. Anatomía del aparato reproductor femenino. Está formado por los órganos genitales internos y los órganos genitales externos que corresponden a los genitales externos y las mamas por su relación hormonal. En las imágenes siguientes se tiene una descripción de sus componentes. Vamos a mirar. Genitales externos. En primer lugar, vamos a tener la vulva, donde están localizados el clítoris, labios menores, labios mayores y la uretra. Entonces, todos esos elementos van a ser parte de lo que corresponde a los órganos, vamos a decir, genitales externos. ¿Sí? Vulva, clítoris, labios mayores, labios menores, perdón, al revés, no importa, menores, mayores y uretra. Es decir, que el sitio de salida de la orina está localizado también allá en la vulva. Muy bien. Seguiremos adelante. Miraremos qué pasa con los órganos genitales internos de la mujer. Entonces empezamos nosotros a mirar aquí en primer lugar los ovarios. Miren, aquí están los ovarios. Dos, ¿no es cierto? Uno, lado derecho y otro lado izquierdo, que están en relación con ¿qué? Con el útero y las trompas. Miren las trompas. Y las trompas da la casualidad que también tienen relación estrecha con lo que es el ovario. Esta superficie libre del ovario entra en contacto con estos elementos que están viendo ustedes aquí. Entonces, que se llaman las fimbrias. Las fimbrias. Eso no está anotado aquí. Entonces, es donde tenemos nosotros las fimbrias. Son como unas vellosidades, vamos a decir, pero gruesas, grandes, ¿no es cierto? Que es el lugar donde donde está abierto, digamos, este orificio de las trompas, para que allá se introduzca lo que es los óvulos que salen del ovario. Vamos a explicar esto con un poquito más de calma. Entonces, vamos a los ovarios. Órgano par en el que se producen y maduran los óvulos, los ovarios. Sitio donde vamos a decir, se producen y maduran los óvulos. El gameto femenino también se producen las hormonas. Por lo tanto, el óvulo, que es el gameto femenino, y también se producen las hormonas femeninas. Y ahí tenemos dos hormonas, ¿no? Los estrógenos y, de una forma indirecta, también la progesterona. Listo, los dejamos ahí. Trompas de Falopio, aquí tienen las trompas, ¿no es cierto? Las trompas, los conductos, estos conductitos que relacionan el ovario con el útero, quiere decir que se abren precisamente a esta cavidad que es el útero. Muy bien. Entonces, trompas de Falopio, conductos que se comunican los ovarios con el útero y en los que se produce la fecundación. Es decir, que en este conducto es donde se produce el proceso de la fecundación. ¿Podríamos pensar que todo se realiza a nivel del útero? No, no corresponde. La unión del óvulo con el espermatozoide es en el tercio final de este conducto. En este tercio es donde se une el óvulo con el espermatozoide y se produce entonces
vamos a decir, el proceso de la conjunción de ovario, perdón, de los gametos, ¿no es cierto? Óvulo, espermatozoide. Muy bien. El útero. Trompa de Falopio, conducto que comunican los ovarios con el útero, que se produce la fecundación, después el útero, ¿no es cierto? Órgano hueco musculoso en el que se desarrolla el feto. Esta cavidad, ¿verdad? Donde si es que ha habido, vamos a decir, la concepción. Entonces, es ahí donde se va a desarrollar y se va a formar la placenta. En esta pared, una de las paredes se ha de formar la placenta, y la placenta ha de ser lo que ha de poner en contacto al nuevo ser con lo que es la irrigación que le proporciona a la mamá. ¿Sí? Todo lo que la mamá está aprovechando, también lo está aprovechando el bebé, gracias a la placenta. Vagina. Entonces aquí tenemos la parte que corresponde al siguiente segmento. Después del útero, la vagina. Canal que comunica con el exterior, conducto por donde entran los espermatozoides. Muy bien. Eso sería con respecto a estos dos elementos desde el punto de vista anatómico. ¿Sí? Entonces ahora tenemos el aparato reproductor. A partir de aquí, por favor, yo les ruego que pongan mucha atención. Voy a hacerlos participar. Esta vez voy a empezar por la parte media, porque hemos estado empezando por arriba, después algo hemos intentado por la parte final. Entonces, queremos que participen todo lo que se pueda. ¿Entiendes? Vamos a ir avanzando en forma, vamos a decir, simultánea, hacia arriba y hacia arriba, pero empezando en la parte del medio. Muy bien. Aparato reproductor. El aparato reproductor, proceso que se reduce también a la aparición de los caracteres sexuales secundarios dirigidos por la producción hormonal. Quiere decir que a partir de la pubertad es cuando empiezan a funcionar los óvulos, los espermatozoides y la producción hormonal. Lo que hace que el hombre y la mujer se empiecen a diferenciar en cuanto a características propias del hombre y la mujer, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos esa parte importante. Miramos un poquito aquí las gónadas, ¿sí? Las gónadas. Entonces las glándulas propiamente dichas. Primero vamos a empezar a mirar aquí lo que corresponde entonces a los elementos básicos en cuanto a gónadas. Quiere decir que son los testículos en el hombre y los ovarios en la mujer. Como glándulas de secreción externa producen los gametos o células sexuales. Entonces, estos dos organitos que hemos mencionado, testículos y el ovario, vamos a producir los gametos, que son células especiales. Esto ya tenemos que grabar, ¿no es cierto? ¿Cómo son los gametos? Células especiales. Tienen la mitad de la carga genética de todas nuestras células. ¿Qué quiere decir eso? Que las células somáticas cuentan con 46 cromosomas. En cambio, estas células llamadas gametas o gametos tienen la mitad de la carga genética. Es decir, 23 cromosomas. 23. No son pares, sino 23. Podemos decir del otro, en cuanto a las células somáticas, tienen 23 pares o 46 cromosomas. Listo. Como ustedes quieran. En cambio, los gametos tienen solo 23. No hay más, no son pares. Son 23 y punto. ¿Y en qué momento se complementan? Cuando se unen, vamos a decir, en este sentido, el óvulo y el espermatozoide completan su carga genética.
Ese es el momento en que ya este nuevo elemento ya no es óvulo, ya no es espermatozoide, es un nuevo que es el cigoto o huevo. Se ha formado ya la unión de los dos y ya es una célula diferente, genéticamente diferente. ¿Por qué? Porque tiene carga del padre como carga genética de la madre. Hasta ahí. Por favor, a ver, quisiera que alguien me repita lo que ha entendido de lo que he explicado, porque si usted se fija hasta aquí, no hay mucho de lo que estamos hablando. Apenas dos cositas están citadas aquí. Pero a mí me interesaría saber qué piensan ustedes. Vamos a pedirle, por favor, a ver, aquí. Señorita, estamos aquí al medio, sí, está bien. Sería 36, ya, está bien. Mamani Ojeda Silvia, me ha dicho presente, así que le vamos a pedir que participe ahora. Me sienta Mamani Silvia. Señorita Mamani Silvia. Está bien que se apunten para la asistencia, necesito presente. Pero presente significa que tienen que estar toda la clase. ¿Cierto? Entonces, si no están presentes, cuando ya se les pide que participen, ese primer presente ya no sirve. Quiere decir que queda abolido y además con la consecuencia de que queda con una nota en contra. Así clarito. Listo. No hay problema. Cada uno es artífice de sus consecuencias. Muy bien, seguiremos. Mejía Sheila. Presente, Lice. Ahora sí. ¿Qué ha escuchado, qué han entendido ustedes de lo que hemos hablado? A ver, de las gónadas. ¿Qué es el aparato reproductor masculino? No, ¿qué son las gónadas? A las gónadas son los testículos de un hombre, del hombre. Claro, ¿y en la mujer? Los ovarios, ¿no es cierto? Los ovarios en la mujer. Muy bien. Ahora, ¿qué producen estos ovarios? ¿Qué producen los testículos? Facilito. Esto nos han enseñado desde el colegio. Producen los gametos y Ya, las células sexuales. claro, pero muy bien, los gametos, está perfecto. Entonces, vamos a tener que los ovarios y los testículos van a producir estos dos elementos. ¿En qué momento empiezan a producir? Cuando vamos a ver más tardecito, todo bien graduado. Solamente que me he adelantado un poquito para que ustedes repliquen si están escuchando la clase. A ver, ¿en qué momento se producen estos dos elementos? ¿Cómo es, señorita? Lo estaba haciendo bien. Quiere decir que ha tomado en cuenta y ha participado, es decir, escuchando algo de la clase, pero ahora está faltando lo más importante. ¿En qué momento se produce? Yo sé que va a haber la respuesta. Si seguimos leyendo, vamos a encontrar las respuestas. Yo me he adelantado nada más para saber si me están siguiendo la clase. ¿En qué momento se producen estos gametos o células sexuales? ¿En qué momento? A partir de la pubertad. Ahora sí, muy bien, excelente. A partir de la pubertad. Solamente que esa respuesta, ¿quién me la ha dado? Camila, ¿no? Sí, Camila.
Está bien, señorita, pero estábamos con la señorita Mamani Silvia, ¿cierto? Entonces, usted quiere ayudarla, está muy bien, perfecto, pero mejor sería que esperemos nuestro turno, ¿verdad? Pero está bien, señorita Camila. Perfecto. Entonces, a partir de la pubertad. ¿Y qué más pasa en la pubertad, señorita Camila? Además de producir estos dos, es decir, los gametos, ¿qué más pasa? Estamos adelantando a todo. ¿Qué otra característica vamos a tener? ¿O siguen siendo iguales, masculino y femenino, a partir de la pubertad? Le voy a dar un ejemplo. ¿Cambian la voz o no cambian la voz, por ejemplo? Sí, en los hombres se vuelve más grueso. Entonces, ¿qué estaremos esperando que pase a partir de la pubertad? ¿Qué se van a ¿Cambios? manifestar? ¿Qué se van a manifestar? Los caracteres sexuales secundarios. Caracteres sexuales secundarios. Y ya vamos a ver dentro de unos minutitos cuáles son esos caracteres sexuales secundarios. ¿Listo? Bueno, estén atentos. Entonces ahí tenemos entonces que hay la producción de los gametos o células sexuales, que además, esto quería que ustedes me lo digan, que van a venir con qué? Con la mitad de la carga genética. Eso es lo que quería escuchar, que vienen con la mitad de la carga genética. Las células normales de nuestro organismo se llaman células somáticas, células somáticas. Y las células somáticas tienen 46 cromosomas. Y si ustedes quieren, también le pueden poner 26 pares de cromosomas. 26. Igual 46 cromosomas. Perfecto. Aceptable. Pero las células llamadas gametos vienen con la mitad de la carga genética. ¿Quién se anima a decirme en qué momento esa carga genética se complementa? ¿En qué momento ya se transforma en una célula que tiene 46 cromosomas? Se complementa en la fecundación. En la fecundación. Y En el la fecundación, espermatozoide. excelente, Y cuando el excelente. óvulo del ¿Y espermatozoide cómo son, una vez que se produce la fecundación, una vez que ya tiene 46 cromosomas, entonces quiere decir que son iguales que las células somáticas que tiene el individuo? ¿Qué preguntita la que estoy haciendo? Piénsenlo. Hemos dicho que sus células somáticas, ¿no es cierto?, de una persona, ¿no es cierto? Por ejemplo, la mujer tiene 46 cromosomas, ¿ya? Ahora, dentro de la mujer se produce esta unión del óvulo con el espermatozoide. Se produce un nuevo tipo de células, ¿cierto? Con 46 cromosomas al unirse el óvulo con el espermatozoide. Ahora, pregunta. Esta nueva célula va a ser idéntica que la célula que tiene la señora que ha recibido, donde se ha producido vamos a decir, la ovulación y también la unión entre el óvulo y el espermatozoide, tiene la misma característica en cuanto a sus células. no, es un nuevo ser en realidad. Tiene sí 46 cromosomas, pero ya es un nuevo ser, yo pienso. Es diferente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está trayendo 23 cromosomas del padre y 23 cromosomas de la madre. Es un nuevo ser totalmente nuevo, ¿no es cierto? Es por eso que no se acepta que se produzca que se tomen los productos anticonceptivos. ¿Por qué? Porque este es un nuevo ser. El momento que se une óvulo y espermatozoide ya es un nuevo ser. ¿Me entiendes? Desde el momento que se une. Entonces, ahora, así de facilito, están usando ¿qué cosa? Los anticonceptivos. Hay un anticonceptivo que se llama del día después. Ustedes tienen que saber estas cosas.
Ustedes ya son personas con vamos a decir, una formación intelectual ya formada. Entonces no podemos ocultar esas realidades, ¿cierto? Entonces hay los anticonceptivos del día después. ¿Y qué están ocasionando? Que una vez que se ha unido el óvulo con el espermatozoide, ya se han unido este nuevo ser, ya no es óvulo, sino es el cigoto o huevo, no pueda anidarse en el útero, y entonces se va a salir. Se está produciendo entonces lo que va a ser un proceso Un aborto. Exactamente, con todas sus palabras, exactamente, un aborto. Tabletas del día después igual a aborto. Por eso ha habido una discusión muy grande en Chile, por ejemplo, pero lastimosamente los poderes económicos y otro tipo de circunstancias ha sido aprobado en Chile. Estaban queriendo que aquí en Bolivia también se apruebe, pero no ha salido ninguna ley, pero vaya usted a las farmacias, todas la venden, ¿me entiende? Y entonces no necesitan ninguna ley aquí, igual la transgreden. Bueno, seguiremos adelante, independiente de eso, para que se den cuenta hasta dónde llega la importancia de conocer un poquito esto. Ahora, vamos a pedirles ahora que participen en la lectura, ¿listo? Entonces, de tal forma que esto se quede entre nosotros y podamos divulgar un poco la información. Entonces, rápidamente, vamos hacia el lado de arriba, un ratito. Entonces, aquí tenemos a la señorita Guamani Clarita. Señorita Guamani. Presente, licenciado. Eso. Entonces, lea usted. El tercer punto. El tercer punto dice, como glándulas de secreción interna producen las hormonas sexuales, estrógenos y progesterona en la mujer, andrógenos, testosterona en el hombre. Muy bien. Entonces, hay la secreción hormonal, ¿no es cierto?, que se está produciendo entonces en el hombre y en la mujer. Además de haber producido los gametos, se está produciendo también en los órganos genitales, se están produciendo entonces lo que son los estrógenos y la progesterona en la mujer. Y los andrógenos, o sea, el testosterona, se está produciendo en el hombre. Muy bien. Entonces, a ver, señorita Guamani, este puntito más lea, por favor. En el cuarto punto dice, su tarea es básicamente la de generar los gametos o células sexuales destinadas a la fecundación y producir hormonas para impulsar la aparición de las características morfológicas de cada sexo. Muy bien. Entonces, aquí es un resumen de todos los puntos que hemos visto. Aquí está su resumen. Su tarea es básicamente la de generar gametos o células sexuales destinadas a la fecundación y producir hormonas para impulsar la aparición de las características morfológicas de cada sexo, o sea, los caracteres sexuales. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, ya tenemos eso. Ahora miraremos un poquito cómo se llegan a formar. ¿Listo? Cómo se llegan a formar. Entonces, analizaremos eso. Aquí está. Señorita, está bien, su participación bien. González Neidit. González Neidit. Sí, aquí estoy. Perfecto. Lea usted qué pasa en este punto. A ver si comprendemos esto. Ya. En el ser humano, las glándulas sexuales morfológicas, masculinas o femeninas, en la 7ª semana de gestación. Miren, ya se está indicando aquí cuándo empieza este proceso. Miren, estamos empezando desde su formación. ¿Entienden? 7ª semana nos están hablando aquí, ¿no es cierto? Entonces, vamos a decir que
séptima semana. ¿Cuánto representa séptima semana? Mes y 3 semanas, ¿cierto? Falta una semana para que sean 2 meses. Y el embrión está creciendo, ya se están formando lo que van a ser, vamos a decir, las características morfológicas masculinas y femeninas. Pero desde el punto de vista para la producción hormonal, no es que ya van a estar identificados hombre y mujer, digamos, con todas sus características. No, todavía no. Entonces, ahí vamos a tener. Pero aquí habla de unos genes. No sé si vale la pena mencionarlo esto, pero lo vamos a poner. Los genes implicados, siendo el más conocido, el SRI, que está en el sexo masculino, o sea, que está, vamos a decir, el brazo corto del cromosoma Y, el cromosoma Y que identifica al varón. Por eso es que el varón, desde un principio, empieza a tener, digamos, un cierto rango, ¿no es cierto?, para la producción, para que se identifique cuál va a ser varón y cuál va a ser mujer, ¿no es cierto? A partir de estas células. La mujer no, es decir, para que sea mujer no tiene estas células SRI. En cambio, el varón ya tiene estas células SRI. Y entonces se van a empezar a producir unos conductos especiales que se encuentran en el brazo corto del cromosoma Y e induce a la glándula sexual a diferenciarse en un testículo. Interesante. Ahora, a ver, vamos a pedir a alguien más que nos colabore. Aquí está. Entonces, García Camila ha estado participando activamente, muy bien. Lo dejamos ahí. Vamos a pedir hacia el lado de abajo ahora. Mejía Sheila. Mejía Sheila. Bueno, ya saben lo que va a pasar, ¿no es cierto? Paz Noemí. Presente. Ahora sí. Vamos, señorita. ¿Qué dice? A ver, vamos a ver si comprendemos esto. Un feto de sexo femenino de 20 semanas tiene cerca de 7 millones de óvulos cuando nace. Este número se reduce a cerca de 2 millones y en la pubertad y al comienzo de la menstruación le quedan entre 3.000 y 500.000 óvulos. Ya. En la lectura, usted ha puntualizado un poquito, vamos a decir, no adecuado. Vamos a ver, ¿ya? Vamos a ponerle como debe ser. A ver si me escucha, ¿listo? Un feto de sexo femenino de 20 semanas tiene cerca de 7 millones de óvulos. Quiere decir que a las 20 semanas, aquí estábamos nosotros diciendo que a nivel casi de 2 meses se están identificando algunas estructuras para ir conformando lo que va a ser el varón, ¿no es cierto? Y lo que va a quedar va a ser mujer, si no se diferencia, si no hay estos genes implicados que son SRI, ¿cierto? Entonces, a las 20 semanas existen 7 millones. Cuando nace, ahora ya vamos a cuando nace, ¿sí? Cuando nace, este número se reduce a 2 millones. Quiere decir que a las 20 semanas, 7 millones. Cuando nace con 2 millones. Se han perdido 5 millones hasta que nazca. ¿Está bien? Se han muerto 5 millones de óvulos. Y nace con 2 millones. Listo. Y en la pubertad, dice, y al comienzo de la menstruación, le quedan entre 300.000 y 500.000 óvulos. Y estos son los que le van a acompañar por el resto de su vida. Es decir, que a partir de la pubertad, la mujer va a tener entre 300.000 y 500.000 óvulos. Estando en el antro materno, siendo todavía fetito, la mujer tiene 7 millones. Nace con nada más que, vamos a decir,
con 2 millones, 2. Y después, cuando entra la pubertad, se queda ya con 300.000 a 500.000 óvulos, que son los óvulos que van a estar durante toda su vida sexual activa. ¿Listo? Hasta sus 45, 44 años, ¿sí? Después se pierden porque ya no va a haber más. Muy bien. ¿Se ha entendido esta cosa? Por favor, ¿hay alguien que tenga alguna duda? Esto es nuevo. Esto no los dan en el colegio, ¿no es cierto? Y esto es propio de nuestra materia. Entonces, nada más que para recalcar, a ver, voy a preguntar a alguien qué conocimiento va por ahí. Quispe, Jordi, Sí, Liz. ya, a ver, ¿qué opinas? ¿Cómo había sido el asunto de la cantidad de óvulos en la mujer? Bueno, cuando nace, Antes que nazca, pues, antes que nazca. alrededor de las 20 semanas, 20 el semanas. feto tiene 7 millones de óvulos. Ya, Bueno, y después, después que nace, esto se reduce a 2 millones. ya, Y cuando empieza su pubertad y también cuando empieza su menstruación, le quedan 300.000 a 500.000 óvulos. ya está, perfecto. Hasta ahí estamos de acuerdo. Entonces ha quedado bien, bien clara la situación, ¿no es cierto? Que en la mujer ya nace, escuchen bien lo que voy a decir, puede ser pregunta de examen. Tenemos que la mujer ya nace con óvulos. ¿Me entiendes? Ya nace. El hombre no, el hombre no, el hombre no. Ya vamos a ver, vamos a mirar cómo es esto. Entonces, en cambio, la mujer nace con óvulos. Miren, qué interesante. Que van muriendo hasta que llega a la pubertad. Es decir, que desaparecen una buena cantidad de óvulos, ¿cierto? Pero queda con una cantidad también importante, que son 300.000 a 500.000 óvulos, para que vayan madurando, para que se vayan produciendo cada mes en los ciclos menstruales hasta que llega la pubertad. Listo, ya está. Ahora, vamos con otra persona, por favor, vamos con otra persona. Entonces, vamos a pedirle aquí Rivero Yanis. Sí, profesor. Perfecto, Yanis. Entonces, usted tiene una leída aquí. ¿Qué dice? Ya. Durante la mayoría de los ciclos menstruales, uno de los óvulos madura y sale de uno de los ovarios, ovulación, con el fin de prepararse para la fecundación. No obstante, el descenso en el óvulo, en el número de óvulos se acelera y desde el momento en que empieza su periodo mueren aproximadamente 1.000 óvulos al mes. Sí, imagínense eso. ¿Cierto? Mueren, dice, aproximadamente 1.000 óvulos al mes. Es una cantidad exagerada, ¿verdad? Pero, bueno, habría que hacer cálculos, ¿no es cierto? Muy bien. Pero, entonces, lo importante que nos está diciendo aquí, que los óvulos, cada mes, vamos a tener que un óvulo, bueno, aquí nos está faltando una cosa importante. Generalmente, quiero aclararles eso, generalmente se preparan, cada mes se preparan para madurar en el ovario, están madurando, ya vamos a mirar imágenes de eso, se van preparando varios óvulos. Hay autores que dicen que pueden ser hasta 17 óvulos, que se preparan, que sí que empiezan a madurar, pero hay uno solo, el que madura totalmente. Y ese es el que sale, y ese es el que va al encuentro con el espermatozoide, si en caso ha habido relaciones. Si en caso que no, ese óvulo va a seguir su trayecto y va a salir en la menstruación. Va a ir hasta la cavidad uterina y el momento de la menstruación va a salir. ¿No es cierto? Y no hay pena,
¿Por qué? Porque ese óvulo tenía apenas la mitad de la carga genética de cualquier célula. Entonces no pasa nada, ¿cierto? Entonces era un ser incompleto, lo que ustedes quieran llamar. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos ahora a esta parte ya final de repente de y vamos a mirar lo que es la fertilidad. Entonces, vamos a pedir, por favor, entonces, la participación ahora de, ¿quién puede ser aquí? Roca Yulisa. Sí, Lisa. Eso, señorita, eso es. A lo largo de la vida, ¿qué dice? Ya dice, a lo largo de la vida, los ovarios liberarán cerca de 500 óvulos maduros. Una vez agotada la reserva ovárica, los ovarios dejarán de producir estrógeno y entrará en la menopausia. La mayoría de las mujeres suele llegar a la dicha fase en el torno a los 50 años. Muy bien. Entonces, ya tenemos una idea clara de lo que está pasando cuando ya se produce lo que se llama la menopausia, ¿no es cierto? Quiere decir que ya ahí se terminan de producir los óvulos, ya no va a haber más óvulos, y al no haber más óvulos, entonces ya no se debe producir los estrógenos, no se debe producir la progesterona, y entonces deja de tener hormonas la mujer, ¿no es cierto? Entonces, esa es la característica de la mujer que está en menopausia. Ya no hay óvulos, ya no hay, es decir, perdón, óvulos, ya no hay hormonas, ya no hay hormonas, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos digamos, el nuevo estadio de la mujer, ¿cierto? Muy bien. Ahora vamos un poquito a la fertilidad. Me avisaron un poquito a la fertilidad. Mister, yo tengo una pregunta. Es acerca del penúltimo ítem que acabamos de leer, que decía que mueren aproximadamente 1000 óvulos al mes. Como entonces son, porque usted nos había dicho que 17 óvulos son los que se preparan, sin embargo solo uno es el que tiende a ser fecundado. Pero ¿por qué se pierde 1000? No nos dijo que eran aproximadamente 17 o un poquito más. Sí. Aquí hay una distorsión un poquito de la realidad. Esto ha salido de un artículo muy completo, pero aquí hay para mí que ha habido algo que no ha estado bien copiado. ¿Por qué? Porque si usted calcula aquí, mire, aquí dice 300.000 a 500.000, ¿no es cierto? Si se mueren 1000, entonces quedan 300 o 500. Y 500 óvulos son los maduros, ¿me entiende? Entonces, aquí lo que debería ser que mueren aproximadamente 1000 óvulos repartidos cada mes. Bueno, no, en todo el periodo menstrual. No corresponde a esto, no corresponde a esto. Entonces, óvulos 1000 en todo el periodo en que tienen menstruaciones. Entonces, en las debería ser aquí. Lo vamos a cambiar. ¿Listo? Porque si no, como usted dice, muy lógico lo que usted está planteando, se produce, entonces, dice aquí, donde está aproximadamente 1000 óvulos durante el periodo fértil de la mujer. Listo, ahí lo dejaré, para que no existan dudas, ¿me entiende? Entonces, listo. Con eso solucionamos y damos respuesta a su preguntita, que está muy bien hecho. Gracias. ¿Listo? Perfecto. Seguiremos. Entonces, a lo largo de la vida, los ovarios cerca de 500 óvulos maduros. Quiere decir que se preparan, pero solamente uno queda listo para que se produzca, vamos a decir, la unión con el espermatozoide. Después vamos a llegar a analizar otra cosita. ¿Listo? Algún hecho curioso. Ya van a ver que van a salir algunas cositas curiosas. Muy bien. Vamos a la fertilidad. Entonces, fertilidad. Veremos un poquito este proceso de la fertilidad. Entonces, pedimos hacia arriba, muy arriba.
A ver. Ya, Lice, diga. Lice, le comento que recién acabo de entrar porque mi señal se me ha cortado y la cuestión es que tuve que salir fuera de mi casa. Ya, ¿Podría leer, aunque sea, profe? ya, por favor, ¿cómo no? ¿Qué apellido es tu? Soy García, García González. Osmara. Sí, Ya. a ver, Justo dice, estás ahí. Lee, por favor, García. ya ver, la fertilidad. Es entre los 20 años y a los 35 años, las mujeres tienen el pico de mayor fertilidad. Muy ¿Lo leo bien. mal? Esto es lo que se ha demostrado, ¿no? Que la mujer ya está, digamos, por decirles, madura, pero no madura en cuanto a, ¿qué les puedo decir? A ser muy adultas, no, sino maduras en cuanto a su desarrollo hormonal y, vamos a decir, glandular, ¿me entiendes? Hasta los 35, ideal en cuanto a esperar familia, por ejemplo, ¿cierto? Antes puede suceder, ¿no es cierto? Puede suceder y sucede. Personas que tienen sus bebés muy jovencitas, sucede. Y este proceso de maduración se acelera y punto. Pero en cambio, lo ideal sería que desde a partir de los 20 hasta los 35 sería una etapa donde está mejor adaptada nada más para procrear. Muy bien, ya está. Estamos hablando de fertilidad, ¿cierto? Muy bien. Señorita, lea este punto más, por favor. ¿Yo, Lice? García Osmara. Sí, Lice, es que es, ya. Dice, a finales de la década de los 30 años, la fertilidad cae y los óvulos empiezan a disminuir de forma más pronunciada hasta llegar al mínimo con la menopausia. Muy bien. Y a esto más o menos es lo que me refería, ¿no es cierto? Porque les decía que se preparan varios óvulos para salir, varios, es decir, para madurar. En cambio, aquí ya van a empezar a disminuir la cantidad de óvulos que se están alistando para madurar. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque hay menos óvulos. Muy bien. Seguiremos adelante. Ahora, bueno, ahora le toca aquí a la señorita. A ver, sí. Dicen, ¿puedo leerlo? No pude entrar porque mi conexión estaba mal hace rato. A ver, señorita, ¿tiene su nombre? Por favor, Sí, Flores Dailin. Correcto, perfecto. Dele, señorita. Ya. A partir de la pubertad, cada mes maduran unos 17 a 20 óvulos, desde el principio del ciclo menstrual, y de los cuales solo uno llegará a terminar de madurar, y se produce la ovulación. Perfecto, muy bien. Aquí exagera un poquito, ¿no? La mayoría de los autores dicen 17, pero aquí está llegando hasta los 20. Bueno, perfecto, no vamos a entrar en discusión con eso. Muy bien. Ahora, señorita Tamaris. Siguiente punto, por favor. Siguiente punto. Ya dice, hay que tener en cuenta que la vida fértil de un óvulo dura entre 12 a 24 horas, mientras que la fertilidad del espermatozoide es desde unas 72 horas. Para un ciclo menstrual regular de 28 días, la ovulación se producirá el día 14. Muy importante esto, ¿no es cierto? Si son ciclos regulares de 28 días, el día 14 vendría a ser el día de la ovulación, En base a esto se hacen pues cálculos, ¿no? Las personas casadas que todavía no quieren tener hijos y tienen ciclos menstruales, vamos a decir que son regulares, generalmente hacen abstinencia de tener sexo
¿no es cierto? Durante 4 días antes, o 3 días antes y 3 días después de ese día, que es el día 14. Y con eso tienen un sistema de control para no embarazarse. Entonces, esto está aceptado, digamos, como parte de un ciclo para evitar la concepción. Bueno, ¿qué más tenemos que decir? Vamos ahora a mirar cómo es el manejo hormonal. No estamos hablando del varón, vamos a insistir después, no hay problema, pero veremos cómo este ciclo, los hormonas del ciclo femenino, ¿listo? Y por supuesto que aquí está implicado también el masculino, pero es más importante ahorita identificar qué pasa en el ciclo femenino. Y nos estamos refiriendo a la producción hormonal, ¿listo? Y como siempre, tenemos que empezar en el hipotálamo. Entonces aquí está el hipotálamo, ¿no es cierto? Como centro fundamental. El hipotálamo dice, excreta, mejor lo leemos, ¿no es cierto?, con participación. Resulta mucho más participativo y sobre todo de aprovechamiento de ustedes. Muy bien. Aquí, vamos. Cierra, Helen. Ya. Hormonas del ciclo femenino. El hipotálamo excreta las hormonas liberadoras de los gonadotropinas. También con calmita, señorita. De las gonadotropinas. Ya. Ya. También conocida como hormona liberadora de la hormona luteinica. Otra vez, ¿sabe qué? Se me ha saltado usted esto importante, esta clave de aquí. Es una clave. GNRH. Allá. Es clave. GNRH, gonadotropin, releasing hormone. Ya. También. Esa es la traducción de lo que quiere decir GNRH. Entonces, gonadotropin releasing hormone. ¿Sí? No nos importa eso es inglés, pero sí nos interesa la clave. GNRH. Desde allá se está secretando GNRH. Así se los hemos presentado nosotros a ustedes. ¿Entienden? Y esa GNRH es la que va a estimular a la hipófisis. ¿No es cierto? A la hipófisis. Entonces, vamos rápidamente a la hipófisis. No nos interesa lo que está puesto después. O sea, esta también conocida como hormona liberadora, lo dejamos. ¿Listo? Incluso lo podemos posar si ustedes quieren. Pero ahora sí vamos al siguiente segmento que hace el estímulo a GNRH, que es la hipófisis. Entonces, esto más, señorita, échale una leída hipófisis. Ya, el lóbulo anterior de la hipófisis expresa la hormona luteinica, LH, y la hormona estimulante del folículo, FSH. Ambas son glicoproteínas y reciben el nombre de gonadotropinas por sus efectos sobre el testículo y el ovario. Muy bien. Entonces, dos hormonas, por favor, no se olviden, esto es importante. La LH y la FSH. LH y FSH. LH. Miren, así, incluso si no nos acordamos mucho, podemos mencionar esto que está diciendo aquí, miren. Fíjense, entonces lo vamos a poner con negrilla, ¿listo? Entonces, aquí está. LH. Y lo vamos a... Ay, caramba, no quiere marcarse, pero vamos a marcarlo. Ahí está. Y le vamos a poner amarillo. Ya, listo. La LH y la FSH. Estas son las dos hormonas fundamentales que se van a producir a nivel de la hipófisis para estimular a todo lo que viene.
Y estas dos, la LH y FSH, van a tener acción sobre el testículo y también sobre lo que es el ovario. Nunca se olviden eso. Quiere decir que no es que sea exclusiva para la mujer o exclusiva para el varón. Funciona en los dos sexos. La LH y la FSH van a funcionar para los dos sexos. No se olviden, por favor. Puede ser preguntita de examen, ¿no es cierto? Porque estas dos hormonitas tienen importantes funciones en el ovario y lo que es el testículo. Muy bien. Vamos a las funciones ahora de la LH. Vamos a las funciones. Entonces, vamos a pedir que nos colaboren en ese sentido. Ya está la señorita Sierra. Muy bien. Icona Zulema. Presente, dicen. Dele, señorita, por favor, señorita Icona. Unos 4 puntos que están aquí. Está bien, dicen. Dice, la LH tiene 3 acciones distintas. Estimula las células de la teca ovárica y las células de Leydig del testículo para producir andrógenos y en menor proporción estrógenos. Gracias a ella se forma la testosterona y androstendiona, que luego serán transformadas a estrona y estradiol. ¿Sigo, dicen? Sí, por favor, dos parámetros más. Está bien, dicen. En el testículo solo se forman andrógenos. Determina la rótula del folículo y por lo tanto la ovulación. Muy bien. Gracias. Entonces, miren, primero nos está hablando de unas estructuras que están dentro de lo que corresponde a ese óvulo, al óvulo. Entonces tiene distintas acciones, dice, ¿no? Y aquí estaban 3, lo he borrado eso de 3, porque si ustedes leen aquí, hay más de 3, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver, aquí tiene acciones distintas. Estimula a las células de la teca ovárica y a las células de Leydig. La teca ovárica es esas células que están rodeando, ahorita vamos a mirar eso, que están rodeando a lo que corresponde al óvulo, en el sitio donde se está produciendo el óvulo. Miraremos entonces rápidamente. Fíjense aquí estas células, miren, estas celulitas que están rodeando aquí, esas son las células de la teca. Porque dentro está lo que corresponde al óvulo, miren, ahí está el óvulo, ahí sí que está. ¿Notan ahí? Por favor, ¿están notando? Aquí, lo que es este puntito de aquí adentro, este de aquí, ese es el óvulo. Y las células que están rodeando son las células de la teca en el ovario, las células de la teca. Y esas células de la teca son las que están produciendo aquí, vamos a decir, ¿dónde está? Entonces, están formando los estrógenos, ¿entiendes? Y las células de Leydig son las células del testículo. Las células de Leydig son las células del testículo. De la teca en la mujer, Leydig en el hombre. ¿Listo? ¿Y qué van a hacer? En el hombre van a producir la testosterona. Células de Leydig. Ya está, bien clarito. Vamos a seguir insistiendo un poquito más, pero ya van teniendo ustedes una idea clara. Ahora, ¿qué más hacen? Determina la rotura del folículo y por lo tanto la ovulación. Quiere decir que en algún momento, como estamos viendo aquí, se va a romper el folículo, fíjense, se rompe el folículo y sale aquí lo que es el óvulo. Miren, acaba de salir, ahí está. ¿Notan? Muy bien. Esta es la etapa fundamental, ¿no es cierto? La salida del óvulo. Muy bien. Vamos a mirar qué más dice aquí.
Al seguir actuando sobre el ovario después de la ovulación, determina la formación del cuerpo lúteo. Esta partecita que ha quedado, esa teca, ¿se acuerdan de esa teca? Estas células especiales, es como si se arrugaran, como si se, vamos a decir, se conjuncionara todito, fíjense, aquí. Y esto va a dar lugar, entonces, al cuerpo lúteo, que se va a transformar y se va a transformar en el cuerpo amarillo, ¿me entiendes? Cuerpo amarillo. Entonces, cuerpo lúteo. Pero aquí no está hablando solamente hasta cuerpo lúteo. Y ese cuerpo lúteo va a tener funciones, Ahora, la FSH folículo estimulante es la que ha actuado para que salgan de aquí. Miren, en primer caso, aquí hemos hablado de la hormona LH, pero la FSH también ha actuado. ¿Para qué? Porque es la folículo estimulante. Hormona folículo estimulante. Lo estaba estimulando al folículo para que crezca y crezca y crezca. ¿Entiendes? Para que madure y madure. Por eso se llama folículo estimulante. ¿Entiendes? Y la luteinizante es que le da el toque final. ¿Listo? Y a partir de ese toque final, entonces esta teca, gracias a ese influjo de la LH, va a empezar a producir ya otras cosas, ¿no es cierto? Entonces va a empezar a producir lo que van a ser hormonas, y la progesterona va a empezar a salir de allá. Progesterona. Bueno, gracias a la LH. En la teca se produce LH. No sé si me están siguiendo, pero vamos a volver a repetir, no se preocupen, vamos a llegar a los temas un poquito más. La FSH también dice, aumenta la transcripción de la aromatasa. Eso lo vamos a dejar para la próxima clase. Les voy a explicar qué significa esto de la aromatasa. Es muy interesante, muy interesante. Solamente quiero que ustedes tengan en mente a esta vamos a decir, esta enzima especial que se llama aromatasa. Listo, ya. La FSH también estimula a las células de Sertoli, ¿cierto? Quiere decir que las células, para que maduren, los espermatozoides, también van a estimular la FSH. Las dos trabajan. FSH, LH, trabajan sobre eso. Entonces, ya tenemos ahí en la mujer todo esto, ¿entiendes? Y aquí está el ciclo, ¿me entiendes? Aquí está el ciclo. Entonces, vamos a tener que se empiezan a producir las células, ¿no es cierto? Aquí está, miren, aquí está, se empiezan a producir, se produce la ovulación en el día 21, o el día 14, el día 14. Ese óvulo va a salir, como hemos visto aquí, y va a seguir por el conducto, vamos a decir, por este conductito, ¿no es cierto? Y en el tercio externo es donde se encuentran el óvulo con el espermatozoide. Este es el sitio ideal de la ampolla de este elemento, de este conducto, porque mire, parece una ampolla, me se ha dilatado esta parte de aquí. Y es ahí donde se encuentra, en el tercio externo. Y ahí se produce la fecundación, el encuentro entre el óvulo y el espermatozoide. Quiere decir que el espermatozoide tiene que recorrer todo un recorrido largo, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que entrar, vamos a decir, atravesar todo lo que es el cuerpo del útero, tiene que meterse por este conducto, ¿no es cierto? Se va metiendo por el conducto para encontrarse en el tercio externo de lo que es este conducto, ¿entiendes? Y entonces, una vez que se unen, entonces se produce la fecundación. Y a partir de ese momento ya todo cambia. Fíjense, miren, ahí está, nuevamente la imagen. Miren, entonces aquí tenemos que se están encontrando el espermatozoide y el óvulo. Y aquí tenemos día 1, día 2, día 3, 4, día 4, día 6, ya está, se ha metido dentro de la mucosa, ¿me entiendes? Y ha formado en el día 8, 9 la placenta. Aquí está ya formando la placenta. ¿Entiendes?
Entonces, ya está todo completo. Muy bien. Bueno, pienso que hay necesidad de explicar de nuevo esto, porque seguramente ha quedado medio inconclusa la cosa, ¿verdad? Ahorita vamos a volver sobre eso. Aprovecharemos a ver aquí los espermatozoides, cómo son producidos. Ya, vamos a hacer una cosita. Aclararemos bien esto y continuamos. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos a la hipótesis. Se libera FSH y LH. Hasta ahí, plenamente de acuerdo. Esta FSH y LH tienen acción directa sobre el ovario. Primero la FSH. Ya, listo, bien clarito. La primera hormona que va a llegar al ovario para producir y estimular la producción de la maduración del óvulo es la FSH. Por eso se llama folículo estimulante. Folículo estimulante. ¿Listo? Esa es la que prácticamente va a hacer que se estimule a esta porción de la teca y todo eso para que madure. Entonces, aquí está, ¿no es cierto? Entonces, todo este proceso, miren, aquí está varios, miren, aquí están 1, 2, 3 nomás, están representando 3 óvulos, ¿me entiendes? 3 ovulitos. Pero son más, ya hemos visto, 17 aproximadamente. De ellos, uno solo va a entrar en el ciclo, va a entrar a madurar, ¿me entiendes? Estos otros de aquí también van a seguir empezando a madurar, pero no llegan a este desarrollo, ¿me entiendes? Y entonces, ¿qué va a pasar? Que empieza a desarrollarse gracias a la acción de la hormona folículo estimulante. Por eso se llama folículo, porque estimula al folículo. Una vez que el folículo transcurre un cierto tiempo, madura, ¿no es cierto? Y sale. Y vamos a tener que, ha de ser captado por esas fimbrias que os he dicho que son como velocidades, y se introduce dentro del conducto, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama este conducto? Los trompos de falopio. La trompa. De falopio. Ahora sí. Entonces, la trompa de falopio es el lugar donde van a encontrarse, en el tercio externo de la trompa de falopio, se van a encontrar. Sí, ha habido, digamos, vamos a decir, relaciones sexuales, el espermatozoide va a llegar allá y se va a unir, ¿no es cierto? Ahora vamos al caso contrario. Digamos que no ha llegado el espermatozoide, no hay espermatozoides. Entonces, el óvulo va a seguir su camino, va a seguir su camino, va a llegar a la parte que corresponde al útero, ¿no es cierto? No se va a implantar, pero el útero se ha ido preparando. Quiere decir que durante este tiempo, la FSH y LH han ido aumentando aquí las capas del útero. Y por eso es que se engruesa la capa del útero, ¿no es cierto? Para recibir al óvulo, que ya no va a ser óvulo, sino lo va a recibir aquí a lo que corresponde al cigoto, al huevo, ¿entiendes? Para recibirlo al huevo. El huevo es la conjunción del óvulo con el espermatozoide. Entonces van a llegar ahí y va a anidar prácticamente en ese territorio, como si fuera un colchón. Entonces va a llegar ahí y se va a meter ahí, va a estar ahí y va a formar su placenta, todo lo demás. Pero si no hay, ¿no es cierto? Esta capa va a seguir. Y como no se ha producido la ovulación, es decir, no ovulación, sino la unión entre el óvulo y el espermatozoide, no hay producción de otras hormonas y todito se arrastra, todo sale. Y el óvulo, porque sigue siendo óvulo, va a salir con la menstruación. Perfecto. Entonces, continuamos aquí. Hemos dicho que una vez que sale el óvulo, este lugar de la teca, o sea, estas células de la teca, van a conformar lo que va a ser el cuerpo lúteo, ¿no es cierto? Cuerpo lúteo. Y este cuerpo lúteo es el que se encarga de producir, por estímulo además de la LH,
ahí empieza a trabajar la LH. Aquí es donde empieza a trabajar la LH. Hormona luteinizante. Por eso es luteinizante, porque le está produciendo un aumento de, vamos a decir, de estímulo a este cuerpo lúteo. Por eso se llama luteinizante. Lúteo. ¿Notan cierta relación? ¿Sí? Cuerpo lúteo. Hormona luteinizante. Entonces está estimulando para que este empiece a producir, ¿qué cosa? ¿Qué va a producir este cuerpo amarillo? Produce, vamos a decir, progesterona. A ver, ¿me están siguiendo? ¿Qué está produciéndose? Progesterona. Progesterona. Sí. ¿Y qué viene a ser progesterona? Está hablando bien. ¿A favor de qué? Gestación. Progesterona. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que empieza a estimular ¿a qué? Al útero. ¿Para qué? Para que esté listo para que el óvulo, no ya no el óvulo, sino el cigoto, anide ahí y se forme la placenta. ¿Sí? Para que forme la placentita. ¿Y para eso qué necesita? Progesterona. ¿Quién produce progesterona? Pregunta para ustedes. ¿Quién produce progesterona? ¿Quién me responde? El cuerpo lúteo. Muy bien, excelente, el cuerpo lúteo. Y después de que este cuerpo lúteo, mire, se va a atrofiar, fíjense, se va a atrofiar, va a pasar un tiempo y se va a atrofiar. Pero ya se ha producido la anidación. ¿Quién será el segundo elemento que va a producir estímulo para que siga esta producción? Es decir, para que siga desarrollándose la placenta, o sea, la progesterona, la placenta. Miren, aquí se va a empezar a producir la progesterona. Entonces, ahora sí se está comprendiendo, tenemos la producción de dos hormonas, los estrógenos y la progesterona. Estrógenos y progesterona. Los estrógenos, ¿no es cierto?, se producen todo el tiempo. ¿Dónde? En la teta. Siempre se están produciendo estrógenos, todo el tiempo. Por eso es que ustedes, las mujeres, tienen sus características de mujer. ¿Por qué? Porque el ovario todo el tiempo está produciendo estrógenos. ¿Me entienden? Pero en cambio, la progesterona se está produciendo exclusiva y más, sobre todo, ¿no es cierto?, en el periodo en el cual, vamos a decir, el cuerpo lúteo está empezando a trabajar. ¿Sí? El cuerpo lúteo. Este cuerpo lúteo dura un tiempo nada más. ¿Me entiendes? Va a tener un tiempo nada más. Va a ser estimulado mientras haya unión del óvulo con el espermatozoide, va a seguir trabajando, produciendo progesterona para que el nuevo ser se anide, esté bien nutrido, digamos. Pero después deja de producir. Y entonces, ¿quién va a empezar a producir progesterona? La placenta. ¿Sí? Porque todo el tiempo del desarrollo del bebé dentro del útero necesita progesterona, necesita hormona para seguir el embarazo. Listo, ya está. No sé si un poquito se ha entendido. Ya un poquito más claro parece ser que un poquito se ha entendido. A ver, ¿quién se anima? Primero, el cuerpo vamos a ir por orden, ¿les parece? ¿Qué les parece? ¿Qué pasa en el ovario? Empezaremos por ahí. No me interesa avanzar más. A mí me interesa que veamos esto. ¿Qué pasa en el ovario? Tengo 2 minutitos más. ¿Tenemos algún break? No hay ningún break. Aquí. No hay ningún break. Ya, No hay, seguimos. mister. No hay. Seguimos. Ya. Entonces, por favor, rapidito. ¿Hasta qué hora tenemos tiempo? Hasta las 15. Bueno, no importa. Sí, hasta. Sí, por favor, ven en 2 minutos más. Por favor, ven los 2 minutos más. Entonces, quedaremos con esto y no hay problema. Tenemos todavía clases, una clase o 2 clases más. O sea que no hay problema.
Entonces, escúchenme, por favor, escúchenme. Vamos a la cuestión del ovario, a ver, rapidito, en el ovario. ¿Quién se anima a decirme rapidito qué es lo que pasa en el ovario? ¿Quién estimula al ovario para que se produzca todo lo que tiene que producirse? ¿Quién estimula? La hormona FH. LH y FS. La LH, las dos, pero sobre todo la FSH, ¿ya? ¿Dónde se produce esta FSH y LH? ¿Dónde se produce? En la hipófisis. En la hipófisis. ¿Quién le hace producir estas dos hormonas? ¿Quién? El hipotálamo, a través de la GNRH. Muy bien, GNRH, muy bien. Una vez que ya está funcionando la FSH, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿A quién lo estimula la FSH? A la teca. Antes de eso, la teca está funcionando, no hay problema. Al cuerpo lúteo. Estimula. Por eso viene el nombre. FSH se llama hormona folículo estimulante. ¿A quién lo estimula? Al folículo. Al folículo. ¿Para qué? Para que madure. ¿Estamos de acuerdo? FSH, folículo estimulante. Lo está diciendo su nombre. ¿Y qué va a pasar al final con este folículo? Rapidito, por favor. Rapidito. Nos tenemos que ir. Ya lo ha estimulado tremendamente. ¿Qué es lo que llega a pasar? Rapidito. Se libera el óvulo. Muy bien, se libera el óvulo. Muy bien. ¿Qué queda? Lo dejaremos al óvulo un ratito. Ahora vamos a esta parte todavía del ovario y con eso terminamos. ¿Qué pasa con esta parte que ha quedado? ¿Qué tipo de estructura ha quedado aquí? ¿Cómo se llama eso? La teca. La teca. La teca que ha estado produciendo estrógeno, estrógeno. Pero ahora, ¿en qué se transforma? En cuerpo lúteo. En el cuerpo lúteo. ¿Quién la ha estimulado para que se transforme en cuerpo lúteo? La LH. La LH, muy bien, excelente. ¿Y qué va a producir el cuerpo lúteo?